Ya está la grabación, ¿verdad, jóvenes? Ya dije. Muy bien, gracias. Vamos a ponerlo en modo presentación para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, recordemos los arreglos. Miren, algo muy importante es, no sé si alguien lo sabe. Si yo tengo dos variables respuestas, ¿cómo le hago para hacer el análisis? ¿Alguien lo recuerda? ¿O alguien tiene la idea de qué se debe de hacer cuando se tienen dos variables respuestas? Recuérdense que la ANDEVA es en función de una variable respuesta. Si tengo dos variables respuestas, ¿qué tengo que hacer? Alguien que por lógica lo pueda visualizar. Se hacen dos andevas. Exactamente. Si yo tengo tres variables respuestas, ¿cuántos andevas tengo que hacer? Tres. Así es. Cuando yo estoy haciendo un análisis, recordemos, un andeva es por una variable respuesta. Si yo tengo dos variables respuestas, debo de hacer dos andevas. Si yo tengo tres variables respuestas, tengo que hacer tres andevas. Cada andeva a mí me dice cómo es que voy a darle respuesta a esa variable respuesta. Y eso lo tienen que tener ustedes bien claro, porque siempre se utilizan más de una variable respuesta. Ahora, si ustedes quieren una sola variable respuesta, lo que se debería de hacer es tratar de encontrar una variable respuesta que unifique esas dos variables como para solo hacer un andeva. Pero solo tendrían una variable respuesta. Entonces, eso quiero que lo tengan bien claro, porque sí, y a cada variable respuesta, a cada andeva, tienen que hacerle ustedes la validación de los supuestos y todo ese tipo de trabajo que hay que hacer previo a dar una conclusión, una recomendación. Muy bien, este arreglo es un arreglo especial y muy interesante. Cuando yo lo quiero, de hecho aquí lo vamos a visualizar, dice, se usa cuando se considera que de los dos factores a estudiar, uno es más importante que el otro. Miren, esto es en teoría, en realidad no es que uno sea más importante que el otro. Cuando yo hago arreglos factoriales, es para aprovechar el tiempo al máximo. En esta visita que yo hice la semana pasada, cabal, fuimos a ver parcelas experimentales en campo y el encargado de las parcelas decía que ellos generalmente hacen arreglos bifactoriales o trifactoriales, generalmente. Los experimentos simples no los hacen tanto. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa conocer o aprovechar el material que se tiene como para poder ver qué efecto se tiene en utilizando otra variable, otra variante. Eso es precisamente porque a nivel de campo interactúan siempre muchos factores, no es solo uno. También era bien interesante cuando decía el tema de cómo tenían que darle seguimiento a lo que ellos estaban haciendo, porque si no, eso creaba un desbalance en el resultado que a ellos les interesaba tener. Y decía que ellos, por ejemplo, el desmalezado, cuando era una investigación, preferían hacerlo a mano y no utilizando algún tipo de herbicida. ¿Eso a qué se debe? Que si alguien se aplica herbicida además, puede quemar la planta incluso, ¿verdad? Entonces decía que lo que quieren, lo que buscaba es, o lo que buscan es evitar que exista o que existan variables que puedan afectar las respuestas a las que uno quiere llegar. También se usa cuando ello implica facilitar el manejo del experimento. Fíjense que más que porque un factor sea más importante que otro, esta segunda premisa es la más eh, coherente con este arreglo. ¿Por qué? Porque ayuda a facilitar el manejo. Ya vamos a ver por qué. El modelo estadístico lo tenemos ahí. Tenemos que la variable respuesta, Y y JK,
está en función de la media general, del efecto del i-º nivel del factor A, del efecto del j-º nivel del factor B, de la interacción entre el i-º nivel del factor A con el j-º nivel del factor B, del efecto de la k-ésima repetición o bloque, del error experimental asociado a la ik-ésima parcela grande y del error experimental asociado a la ijk-ésima parcela pequeña. Y ahí sigue lo mismo que hemos estado copiando. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Ahora bien, recuérdense, el modelo estadístico no es solo venir y colocarlo tal cual, hay que contextualizarlo. Luego de eso hay que hacer un proceso de aleatorización en este caso lo vamos a ver bajo el diseño de bloques al azar, pero lo podríamos hacer bajo el diseño de completamente al azar o bajo el diseño de cuadrado latino. Recordemos que independientemente del diseño que utilicemos, así va a ser el proceso de aleatorización, o sea, los principios van a ser exactamente los mismos, tanto para los factoriales que vimos en arreglo combinatorio, como para este en parcelas divididas. Luego, determinar la importancia de los factores, tenemos el factor A, que sería el más importante, y el factor B, que es el menos importante. Como les digo, cuál más que por importancia depende del manejo que se le quiera dar. Ingeniero, ¿Sí? ¿estos factores deben tener relación entre sí o pueden ser completamente al azar? No, no es necesario, pueden ser totalmente diferentes. Recordate que los factores en sí son bueno, ya combinados representan los tratamientos que quieres evaluar. Entonces, tu factor A puede ser fertilización, como tu factor B puede ser distanciamiento, por ejemplo. Te estás evaluando la cantidad de fertilizante o la dosis de fertilizante que estás aplicando y al mismo tiempo estás evaluando el distanciamiento entre las plantas. Entonces, los factores, de hecho, se relacionan en el sentido de que si vas a evaluar algo es porque realmente lo vas a tener que hacer en campo y puede que lo hagas junto en algún momento, ¿no? Y el mismo análisis te va a indicar si existe interacción o no existe interacción entre ambos. No sé si me explico con tu pregunta. ¿El compañero que preguntó? No escucho la respuesta, me imagino que sí. Sí, ingeniero. ¿Ok? Entonces, tenemos el factor A más importante, tenemos el factor B menos importante, pero repito, no es en realidad que sea más o menos importante, sino nos vamos en función al manejo que se le da con este diseño. Luego se define el número de repeticiones que se toman como criterio los grados de libertad del error del factor más importante. En este caso, si se pueden dar cuenta, son los grados de libertad del error de A, que es igual a R-1 por A-1 por B igual a 12. Y tenemos los grados de libertad del error de B, que es R-1 por B-1 igual a 12. Acá, si se pueden dar cuenta, para poder encontrar el número de repeticiones se utiliza la primera fórmula. R-1 por A-1 por B igual a 12. Eso es muy importante que lo tengan bien en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo los arreglos factoriales combinatorios, o se hace el arreglo factorial combinatorio, no, ahí sí se usa la fórmula de grado de libertad del error, pero de la parte de lo que habíamos indicado, del diseño como tal, en el combinatorio. Si ustedes utilizan un diseño completamente al azar, entonces la fórmula de completamente al azar es la que usan para encontrar las repeticiones. Si ustedes utilizan un bloques al azar, entonces la fórmula de bloques al azar. Si ustedes utilizan un cuadrado latino, es la fórmula del cuadrado latino, en un combinatorio. En este caso no. En este caso utilizan ustedes los grados de libertad del error de A. ¿Y por qué tenemos aquí dos errores? Porque tenemos una parcela grande y tenemos una parcela pequeña. Ya les voy a explicar en qué consiste eso de parcela grande y parcela pequeña. Luego de tener el número de repeticiones, hay que encontrar cuál es el número de parcelas grandes. Y eso va a depender del nivel
o los niveles que tengamos de el factor menos importante. Lo voy a manejar así como factor más importante y factor menos importante porque esa es la jerga que se utiliza dentro del medio del tema de investigación. Entonces, dependiendo de los niveles que tenga el factor B, ese número de niveles lo voy a multiplicar por las repeticiones que me salen de la fórmula y ahí ya tengo que determino el número de parcelas grandes. Entonces multiplico B por R. Cada parcela grande se divide en un número de parcelas pequeñas igual al número de niveles del factor más importante. O sea, después de que ya tengo el número de parcelas grandes, cada parcela grande lo divido dentro del número de niveles del factor A, que en sí es el factor más importante. Luego, para encontrar el número de parcelas pequeñas, que las parcelas pequeñas, o sea, el total, ya serían mis unidades experimentales, puedo venir y multiplicar A, o sea, el número de niveles del factor A, por el número de niveles del factor B, por las repeticiones. Y eso me va a dar el número de parcelas pequeñas. La aleatorización se realiza en dos fases. Primero se aleatoriza el factor menos importante que va en las parcelas grandes, luego el factor que se ubica en las parcelas grandes. Ahí tenemos el diseño, si se pueden dar cuenta. TB1, que es el factor menos importante, luego lo divido en el número de niveles que tiene el factor más importante. Y esto es bloques al azar. ¿Sí? Pero bueno, antes de pasar a esta parte, les voy a explicar, porque sí me interesa esto. Vamos a compartirles una pantalla. No sé si hay alguna duda hasta el momento en lo que comparto la pantalla. Inge, ¿Sí? tenía una pregunta. Digamos así, cuando nos dan un ejemplo, ¿cómo podría identificar lo que usted estaba mencionando, digamos, haciendo referencia digamos, al factor más importante, si es el primero o es el segundo? Ok, cuando haces una investigación, la importancia de los factores pues dependen de ti como investigadora. Ya a nivel de campo, cuando uno llega a algún lugar en donde ya está definido, pues generalmente, solo permítame, creo que no me está permitiendo cargar, ya está muy lleno, dice. Así, permítame. Ahorita te respondo, disculpa. Te voy a responder tu pregunta ahorita que les haga un ejemplo. Y después me dices si te la respondo o no te la respondo. Ahí se van a dar cuenta de mejor forma en cómo es que se va estructurando este arreglo. Muy bien, todos vemos la pantalla digital en la... Sí, Inge. Sí, muy bien, gracias. Miren pues, cuando uno viene, era lo que les decía, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? Es relativo, porque la importancia va a depender
más, o en sí la ubicación de los factores va a depender más por el manejo que por la importancia. ¿Por qué? Miren pues, si nosotros venimos, vamos a tomar esta pluma, y tenemos, digamos que queremos evaluar dos factores. No sé, riego, por ejemplo, ¿sí? Puede ser el factor 1, puede ser riego. A que conste que no porque lo pongo de primero es el más importante o es el menos importante, ¿sí? Solo estoy diciendo que vamos a evaluar riego. Y vamos a evaluar también, hablemos de distanciamiento, ¿sí? Riego y distanciamiento. Y digamos que tenemos dos riegos y tenemos tres distanciamientos que yo estoy evaluando. Puede ser un riego 1 o digamos, puede ser regar o no regar, por ejemplo. Va a sonar loco porque sabemos que un cultivo sin riego pues definitivamente muere, pero depende de la época del año. Entonces digamos regar, no regar. Y tenemos tres distanciamientos, ¿no? Distanciamiento 1, distanciamiento 2 y distanciamiento 3. Cuando yo quiero hablar de los riegos, yo puedo venir y decir, bueno, bueno, antes de pasar a eso, si revisamos la fórmula, no sé si la copiaron, la fórmula del factor más importante que es R-1 entre paréntesis por A-1 entre paréntesis por B, ¿sí? Igual a 12. Con estos datos que les estoy dando aquí, ¿me pueden determinar ustedes cuántas serían las repeticiones con esa fórmula? Que alguien lo haga, por favor. Ahora bien, bueno, aquí hace falta determinar cuál es A y cuál es B, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a decir por qué vamos a colocar riego como B y distanciamiento como A. ¿Sí? A mí me da 5, pero no sé si así es. Así con esta fórmula de R-1 por A-1 por B, Sí, en donde en A pones 3 y en B pones 2, ¿verdad? ¿Sí te da 5? no, es que ¿Es 12, ingeniero? ¿Cuántas? 12. 2. 12. 12. Ok. ¿Alguien más que les haya dado eso? Te dio exactamente esto, es igual a 12. Háganlo, por favor. A mí me da 3, Inge. ¿Cuántos? 3. 3. Que alguien más lo haga, por favor. Sí, Tan ingeniero, me fácil. da 3 también. 3. Ok. No sé si quieren que lo hagamos porque no sé por qué le salió tan diferente el valor. sigue. Ok. Entonces tenemos acá R-1 por en este caso, ¿cuánto es A? A les dije que era 3 menos 1 por B, que es 2, igual a 12. Si ustedes quieren operar acá, entonces tendríamos que R-1, 3 menos 2 es igual a 2 por 2, es igual a 12.
Muy bien, entonces caemos acá que R menos 1 por 4 es igual a 12. Y acá pues tenemos la propiedad distributiva, que estaríamos hablando que este es 4R menos 4 es igual a 12. Y ahí 4R, como el menos 4 está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces tendríamos que 12 más 4, ¿sí? Y R al final, ¿cuánto sería? 16 dividido entre 4, ¿cuánto les da? 4. 4. Entonces, ¿por qué les dio tan diferente, jóvenes? Eso es preocupante. ¿Alguien lo puede revisar? ¿O alguien puede corregir si me equivoqué en alguna parte? ¿O los compañeros que le salió 3, por qué? ¿O al que le salió 12, por qué? Sí, Dije, a mí se me olvidó sumar como era 3 menos 1, se me olvidó pasar el menos 1 al otro lado. Ok. Diego. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? yo le iba a decir de que, digamos ahí al multiplicar el 2 por 2 daba 4. Entonces, yo pasé esa multiplicación a dividirlo con el 12. Y sí me daba lo mismo, pues, pero... Ah, sí, eso no es problema, eso te puede dar lo mismo. Porque no estás quitando nada, solo estás simplificando. Bueno, entonces... Sí, miren, la matemática puede ser de cualquier lado. Entonces, de las formas, de la forma en cómo ustedes lleguen al resultado, no hay problema. Lo que interesa es el resultado final. Lo que me preocupa es que a uno les haya salido 3, a otros les haya salido 12. O sea, y nadie me dijo que le salía 4. Y eso es matemática. Y matemática elemental. Entonces ahí sí siento que deben de, no sé, dedicarse un poco más. Muy bien, tenemos entonces 4 repeticiones. ¿Qué tengo que hacer? Miren, ¿por qué puse el riego como factor menos importante y el distanciamiento como factor más importante? Alguien va a decir, no, a mí me interesa el riego, evaluar el riego. Miren, más incluso que por importancia, es por manejo y facilidad de manejo del experimento. ¿Por qué? Digamos, tenemos 4 repeticiones y esto lo vamos a hacer en bloques al azar, por ejemplo. Ok, ¿cuántos bloques debo de tener entonces? Pregunto. 4. 4 bloques, muy bien. Entonces, si voy a tener 4 bloques, o 4 repeticiones, y me están diciendo que el factor menos importante es riego, que es el factor B, y es la parcela grande. Entonces, ¿en cuánto tengo que dividir yo el bloque? Si yo tengo acá 4 bloques. En 2. Exactamente, en 2. Partamos del hecho en que aquí está la gradiente de variabilidad, ¿no? Entonces, como yo tengo 2 niveles del factor B y el factor B está catalogado como el menos importante, entonces este bloque yo lo voy a dividir en 2. Y voy a aleatorizar en cada bloque, pues definitivamente, los niveles de ese factor. Y digamos que tenemos aleatorizado, digamos, riego 1, riego 2, ¿sí? Aleatorizado. Riego 2, riego 1, por ejemplo. Riego 2, riego 1. Como la aleatorización, la probabilidad de que quede así es alta. Y riego 1, riego 2, perdón.
Entonces, luego de que ya tengo aleatorizado la parcela grande dentro de mi bloque, recordemos que aquí los principios son los mismos. Ya que tengo aleatorizado eso, me voy a en cuánto divido cada parcela grande. En 3. 3. Exactamente, en 3. Entonces, acá lo divido en 3 y serían y este también en 3. Este en 3 y este en 3. Y ahí estamos, ¿sí? Lo tenemos dividido en 3. Y ahora, pues obviamente voy a distribuir dentro de mi distanciamiento. Aleatorizado, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá distanciamiento 2, distanciamiento 1, distanciamiento 3, por ejemplo. Luego distanciamiento 3, estoy aleatorizando distanciamiento 2, distanciamiento 1. O sea que primero aleatorizo la parcela grande y luego la parcela pequeña. Para que al final, ¿cuál sería el tratamiento que me quedaría acá, en esta? Riego y distanciamiento, ¿no? Sí, pero ¿qué riego? 1. Ajá, Y distanciamiento 2. exactamente. O sea, acá te queda riego 1, distanciamiento 2. O sea, este es tu tratamiento ya combinado, que es parecido al distanciamiento, es parecido al combinatorio que vimos la semana antepasada, solo que esto tiene un ordenamiento diferente. Ahora bien, bueno, y aquí nos vamos con la siguiente. ¿Cuál tocaría aquí? Riego 1, distanciamiento 1. ¿Sí? Luego acá tenemos riego 1, distanciamiento 3. Luego acá tenemos riego 2, distanciamiento 3. Luego acá tenemos riego 2, distanciamiento 2. Luego acá tenemos riego 2, distanciamiento 1. Y esos serían ya combinados, pero ¿se dieron cuenta en la forma de la aleatorización? ¿Alguna duda con esa parte? Ingeniero, entonces siempre que tengamos dos variables, aquí no importaría la importancia a la hora de dividirlos, o sí importa. Perdón, ¿cómo? ¿No importaría la importancia L- a la hora de dividir qué? Ajá, los bloques, o sea, la primera división, la que vamos a hacer para que nos queden apareadas ambas. Apareadas. O sea, que ya nos quede repetición 1, distanciamiento 2 y así. Ok, lo que pasa es que bien tiene que ver la importancia que le des, porque al final te queda, vas a aleatorizar las repeticiones, vas a aleatorizar los niveles del factor menos importante primero, o sea, siempre te va a quedar, ya entiendo tu pregunta, o sea, la combinación siempre te va a quedar independientemente de cuál es más importante o cuál es menos importante. No sé si eso era tu pregunta, o sea, esa combinación. Ajá, ajá, eso me daba duda. Sí, siempre te va a quedar la misma cantidad independientemente. Ponerle de que hubiera sido el más importante distanciamiento. Entonces los bloques ¿en cuánto hubieras dividido tu bloque? En 3 primero y Ajá. después en 2. Y luego, En 2. y luego en dos. Y ahí al final las combinaciones te van a quedar igual. O sea, no igual porque la aleatorización va a ser diferente, pero sí te van a quedar todas las combinaciones.
¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahora bien, la pregunta que me hacían al principio, ¿cómo sé cuál es el más importante o es el menos importante? Eso va a depender de la forma en cómo quiero manejar el experimento. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiarle color para que lo visualicen. A toda esta franja que está acá, lo voy a envolver, a toda esta franja que tenemos acá, le vamos a aplicar el mismo riego, ¿sí? Y a toda esta franja que tengo acá, le voy a aplicar el mismo riego. Y ya solo dentro de cada uno, por ejemplo, cuando yo tengo las mangueras, si yo vengo y tengo que regular, y a veces las mangueras que se van a ir acá, no le puedo regular a cada manguera un caudal, por ejemplo. Al menos que tenga una llave por cada manguera. Generalmente en el campo, bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo a nivel de campo algunos por el hecho de la virtualidad, pero a nivel de campo cuando nosotros tenemos mangueras hay una llave por cada cierta cantidad de mangueras. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor colocar riego como el factor menos importante o la parcela grande para que en esa cantidad de mangueras que tengo, pues entonces ya solo regulo el riego para esa cantidad total. Y dentro de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dividir el distanciamiento, que es más fácil que yo el distanciamiento lo vaya colocando en cada parcela pequeña. ¿Me explico? No sé, la señorita que me preguntó, perdón, Marroquín creo que era. Sí, Inge, sí, ya me quedó claro. Ahora bien, muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de labranza? Si yo lo hago combinatorio, aquí no me va a quedar R1 de R1 acá, R1 acá y R1 acá, no. Si yo lo hago combinatorio, me va a quedar ese R1 distribuido en todo. Entonces, labranza acá primero, luego tengo que buscar la misma labranza por pedacitos. En cambio, si yo pongo labranza acá, a todo el mismo lugar le voy a hacer la labranza, solo que le voy a variar el otro factor. Entonces, para mí es más fácil colocar labranza como factor menos importante, o sea, el factor B, es decir, la parcela grande. A eso me refería con el tema del manejo, cuando yo estoy haciendo un arreglo de este tipo, que más que por importancia es por facilidad de manejo. ¿Queda clara esa parte, jóvenes? Inge, Dime. entonces sería lo mismo, digamos, si pues, nos dan un ejemplo y entonces ahí tendríamos que ver, digamos, cuál es el que tiene mayor facilidad de manejo. Es que eso es lo que hay que ver cuando se te da un diseño, ya en el diseño ya tenés que identificar cuál es la parcela grande y cuál es la parcela pequeña, pues de una vez te lo dicen. Por ejemplo, ubicaciones o lugares. Un ejemplo. Quieren evaluar tres lugares y tres tipos de fertilización. ¿Será que los lugares los pondrías en la parcela pequeña? No, ¿En dónde lo pondrías? Como parcela grande, ¿no? sí, ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo que hicimos, que lo hicimos acá en la ENCA cuando estábamos haciendo una práctica. Unos estudiantes querían evaluar forraje hidropónico en invernadero y querían evaluar forraje hidropónico en sarán. ¿Será que iban a hacer microinvernaderos para poder combinarlo con otro, no me recuerdo qué otro factor era? ¿O era más fácil que en un invernadero metieran todas y no necesariamente estaban juntos, ojo, ¿sí? Entonces en un invernadero colocaron o distribuyeron todas el otro factor. ¿Me explico? sí, Inge, gracias. Muy bien. Hacia eso tenemos que visualizar. ¿Qué alcance va a tener nuestra investigación? Y como les estaba diciendo, es por temas de facilidad de manejo. Ingeniero, Dime.
Entonces la distribución de los bloques va a depender del manejo. La distribución de los bloques. No, no depende el manejo de la distribución de los bloques. Lo que depende es de la parcela grande. O sea, la distribución de la parcela grande lo vas a hacer en función del manejo, de cómo se te facilita más el manejo para utilizar este diseño. Los bloques los colocas en relación a la gradiente de variabilidad. ¿Me explico? Sí, 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 ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué hubiera pasado si esto no era bloques, sino que era completamente al azar, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué hubieran hecho? ¿Una idea? Recuérdense que tenemos ¿cuántas repeticiones? 4 repeticiones. Y tenemos 4 repeticiones de cada uno. Entonces, 4 por 2, ¿sí? Serían 8. Los 8 riegos los hubieran dividido en cualquier lado. Digamos que lo tenemos acá, perdón. El terreno lo hubiéramos dividido tal vez en 4. ¿Sí? Perdón, que no está recto. Y eran 8, ¿verdad? Entonces, dependiendo del terreno, hubieran colocado acá aleatorizado el riego 1. Por ejemplo, acá hubiera sido riego 1, acá riego 1, acá riego 2, acá riego 1, acá riego 2, riego 1, riego 2 y riego 2. ¿Sí? Y dentro de esto, entonces, esto lo hubieran dividido ¿en cuánto? En 3. ¿Sí? Podría ser acá, que lo dividían en 3. Perdón que no está recto, pero la idea espero se transmita. ¿Sí? Y entonces ya aquí adentro de cada uno ya aleatorizan. Y eso sería completamente al azar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un cuadrado latino? Entonces ya ustedes vienen y, para empezar, ¿cuántas... y aquí viene la parte interesante del análisis que ustedes tienen que ir haciendo, porque acá solo se les va explicando cómo se hace de una forma, pero las otras formas las tienen ustedes que ir diseñando, dependiendo de todo lo que uno les está proporcionando información. Un cuadrado latino, ¿alguien me puede decir cuántas unidades experimentales, no unidades experimentales, sino cuántas parcelas grandes colocaría? ¿Una idea? ¿Serían 8 o no? ¿8 parcelas grandes? ¿Cuántas repeticiones se deben de colocar en un cuadrado latino? Eso lo tienen que tener ustedes fresco. Ok, si ustedes tienen, miren pues, repito, si tienen 2 parcelas grandes acá, ¿cuántas repeticiones en un cuadrado latino deben de tener? El mismo nombre lo dice, cuadrado latino. 4. Exactamente, son 4. ¿Sí? Entonces, tendrían que tener acá, aleatorizar en estas 4, pero dependiendo obviamente cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Primero aleatorizan filas, después aleatorizan columnas. Lo que tienen que garantizar ustedes es que acá riego 1 y riego 2
es que no se vayan a repetir en filas ni en columnas, ¿verdad? Entonces este sería riego 2 y riego 1. Y luego que ya aleatorizaron filas y columnas de la parcela grande, adentro de esas parcelas grandes ya aleatorizadas como cuadrado latino, aleatorizan el otro factor. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sigue. Muy bien. Esa es la forma en cómo ustedes tienen. Me interesaba darle tiempo, dedicarle esta hora a cómo el diseño, porque esto es bien importante, fíjense. Este arreglo es muy utilizado. Precisamente, ¿por qué? Porque a nivel de campo uno quiere aprovechar los espacios y generalmente por cuestiones de manejo uno elige un diseño de o un arreglo, que es en este caso el arreglo en parcelas divididas. Muy bien, les voy a dejar este ejercicio para que en estos 10 minutos que tenemos de clase lo hagan. Y al terminar la clase, pues obviamente 15 minutos y volvemos al otro periodo. Hagan este ejercicio, por favor. Ahí hay una vez se les dice cuál es el más importante y cuál es el menos importante, pero ya les expliqué en qué consiste esa importancia. Hagámoslo, por favor. Y en unos 10 minutos que termine el periodo, pues esperamos para resolver dudas en el siguiente periodo. Por si me hablan, voy a levantarme un momento. Ahorita regreso, por si no les respondo.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, 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 se escucha. Ah, muy bien. ¿No hay dudas? Hasta ahora. Ah, Inge, Sí. yo tenía una duda con la fórmula para determinar las repeticiones. Se usa la misma independientemente del tipo de diseño que se utilice. Ajá. Sí, es independiente del diseño que utilices. Ah, Para gracias. este arreglo es esa fórmula, la del factor más importante. ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, son las 7:30. Como este primer periodo termina a esa hora y el segundo empieza a las 45, no sé, digamos, quédense conectados. Yo me voy a quedar conectado y a las 45 comenzamos el siguiente periodo. Si no hay dudas con este tema, ya de una vez vamos a comenzar con el otro, con el ejercicio que corresponde. Muy bien. Nos vemos en 15 minutos, jóvenes. No se vayan a desconectar, como les digo, quédense conectados, pero igual desactiven todo, por favor. Y Ok. volvemos en 15 minutos. Muy bien.
Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Tal y como lo hemos estado revisando, pues voy a explicarles toda la parte, digamos, de forma teórica, toda la parte de cómo se realiza en Infostat, y luego ya lo hacemos de forma práctica, es decir, pues lo hacemos con Infostat. No sé si hay alguna duda con este ejercicio que se acaba de, que está incluso proyectado. Ingeniero, yo tengo una duda. Dime. Entonces, primero aleatorizamos lo que son las parcelas grandes y dentro de esas parcelas aleatorizamos las parcelas pequeñas. Exactamente. O sea, primero aleatorizar la parcela grande, las parcelas grandes con las repeticiones que les toca, dependiendo del diseño que estés utilizando. Y ya aleatorizado eso, dentro de la parcela grande, aleatorizas los niveles del factor, el factor más importante, que sería la parcela pequeña. Y al final hacer la combinación y ahí te va a quedar ya cuál es el tratamiento que estás aplicando en esa parcela pequeña, que va a coincidir con el número de unidades experimentales. No sé si respondo tu pregunta. Sí, ingeniero, solo con otra duda. Entonces, en cuadrado latino, solo se aleatorizaría, así como nos enseñó de enumerar las filas y columnas, o sea, en ese caso solo se aleatorizarían las parcelas grandes. Primero, porque ya después de que tengas aleatorizado, ya como cuadrado latino, como se te explicó, la parcela grande, dentro de esa parcela grande, ya aleatorizada, aleatorizas la parcela pequeña. Ya al finalizar. Está bien, ingeniero. Y la fórmula siempre va a ser la misma. Sí, la fórmula tal como lo dijimos al inicio, es la fórmula que tenemos acá, que es el factor más importante, que sería esta. Independientemente de cuál es el diseño que utilices. En cambio, en un arreglo bifactorial combinatorio sí tiene que ver el diseño, porque en base a ese diseño es que calculas las repeticiones. No sé si queda claro. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? No, Inge. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la otra parte que les estaba diciendo, que es el análisis, ¿sí? Esta es la forma de presentación de un ANDEVA del arreglo bifactorial en parcelas divididas bajo el diseño de bloques al azar, ¿de acuerdo? Bloques al azar. La forma y encontrar un arreglo bifactorial en parcelas subdivididas en cuadrado latino es un poco complicado, fíjense. De hecho, Infostat em, en la parte de su manual solo explica cómo se hace en cuadrado latino, perdón, cómo se hace en bloques al azar y cómo se hace en completamente al azar. Entonces, eso se lo voy a explicar. En cuadrado latino es un poco complicado pensar realizar un arreglo bifactorial o trifactorial, ¿verdad? Generalmente, recuérdense que cuando uno hace investigación, uno busca que las condiciones sean lo más homogéneas posibles y no hacerlo pero sí se da a nivel de campo y cuando tenemos un cuadrado latino, no solo ya tenemos dos factores, sino que le estamos metiendo más factores, entonces se vuelve un poco complicado con los experimentos. Si se pueden dar cuenta acá, la parcela dice, tenemos el arreglo bifactorial en parcelas divididas bajo el diseño de bloques al azar. Tenemos ahí la parcela que hace referencia a la parcela grande. Tenemos bloque y tenemos la densidad que hace referencia a la parcela pequeña. Y tenemos la variable respuesta que es el rendimiento. No me va a decir nada Infostat si yo no yo aquí tengo 4, digamos, fuentes de variabilidad.
pero tengo que hacer un arreglo especial, ya les voy a explicar cómo, para poder ordenar los valores, para que Infostat interprete cómo es que se va a hacer el análisis. Ahí sí se pueden dar cuenta ustedes, tenemos ¿cuántos bloques? 4 bloques. Y a cada bloque pues se le aplicó en la parcela grande, vean, y tenemos las densidades que se aplicaron. Entonces ahí tenemos la variable respuesta que sería rendimiento. Luego de eso, vamos a ponerlo en modo presentación. Tenemos el procedimiento del arreglo en parcelas divididas distribuidas en bloques al azar. En la ventana del selector de variables de análisis de varianza, especificar la variable dependiente, que en este caso es rendimiento. Y las variables de clasificación, que son parcela. ¿Sí lo ven en modo presentación, jóvenes? Disculpen. Sí, jefe. ¿Sí? Ok. Identificando la parcela principal. Factor método de siembra. Bloque y densidad. Al aceptar se habilita la siguiente ventana de análisis de la varianza. Ahí en la solapa modelo aparecen las variables de clasificación indicadas. Se debe agregar al modelo las interacciones parcela por bloque, que es el error A para evaluar el efecto de parcelas, y la interacción parcela por densidad, ya que a pesar de las restricciones impuestas existe una estructura factorial de tratamientos. O sea, yo tengo que ver si hay o no hay, como les estaba diciendo en su momento, una interacción. A la hora de agregar las interacciones se recomienda que se realice tal y como están presentadas en el siguiente cuadro. De lo contrario, sufrirá variaciones el análisis. Tal cual, miren, así es. Ojo, algo que quiero que tengan bien claro. Aquí le puse parcela porque así está denominado el ejemplo como parcela grande, pero ustedes le pueden poner cualquier otro nombre. Ahora bien, eso sí, el nombre que le pongan, así es como tengan que estructurarlo. Digamos aquí, la parcela grande tiene el nombre de parcela. Entonces tengo parcela / invertido, parcela por bloque. Luego bloque, luego parcela por bloque, luego densidad y luego parcela por densidad. O sea, el nombre que ustedes le den a la parcela grande o al factor menos importante o al factor B, si lo quieren ver así, ese nombre es el que ustedes tienen que ir colocando en todos los lugares que ahí dice parcela. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos. De esta forma lo tenemos que estructurar, miren. Y obviamente tenemos que guardar residuos, predichos y residuos absolutos para poder hacer el análisis. Dice, con la primera interacción hay que tener mucho cuidado, porque la división que se le solicita a la computadora no es con el signo normal de división, sino con el signo invertido, ¿no? Y este se obtiene por lo menos, y ahí sí, eso lo tienen que buscar ustedes. En la computadora que yo utilizo, le doy control alt más el símbolo de interrogación y ahí está ese símbolo. ¿Sí? No es el de la división normal. Ojo, tengan cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado de escribir las interacciones tal y como están escritos los encabezados de los datos. De lo contrario, el programa no lo reconocerá. O sea que si ustedes vienen y no le cambian una letra al encabezado y no se los va a reconocer Infostat. Tiene que estar exacto como lo tienen escrito. ¿Sí? Luego nos da el análisis de varianza, que ustedes ven ahí. Y en ese análisis de varianza, lo que hay que hacer es, dice, pero bueno, recordemos que ese análisis lo tengo que analizar, valga la redundancia, después de haber identificado o haber comprobado los supuestos. ¿Sí? Entonces me indica que existe diferencia significativa en la parcela grande y en la interacción, por lo que hay que aplicarle la prueba múltiple de medias en la interacción según el cuadro respectivo. Luego tenemos la prueba múltiple de medias, pero ojo, tenemos que venir y hacer la comprobación de los supuestos.
Muy bien, vamos a hacerlo en Infostat para que ustedes lo puedan visualizar. Lo que yo no sé si estoy compartiendo con ustedes la pantalla. Bueno, ahora sí voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, me imagino que varias. Pero ahorita vamos a hacerlo por medio de Infostat. Inge, Dime. y varía mucho al hacerlo con, digamos, con el diseño completamente al azar, digamos, en Infostat. Sí, sí, varía. Yo al finalizar, explicarles esto, les voy a decir dónde lo pueden buscar para que vean cómo es que se hace en completamente al azar. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Vamos a tomar los valores. Recordemos que los copiamos acá en Excel para que los pueda reconocer Infostat. Bien, nos vamos a nueva tabla. Pegamos incluyendo nombres de columnas. Nos vamos entonces a estadísticas. Recordemos, en estadísticas hacemos el análisis de la varianza. Recordemos también que la variable dependiente es rendimiento y parcela, bloque y densidad serían mis variables de clasificación. Le doy a aceptar. Es acá. Bueno, recordemos que debemos de guardar residuos predichos y residuos absolutos. Y es acá en donde yo debo de darme cuenta cómo es que debo de ordenar tal cual lo habíamos hecho anteriormente. Voy a regresar para poder minimizar esto. Entonces le damos nuevamente estadísticas, análisis de la varianza, tenemos esos valores. Ok, guardamos residuos predichos y residuos absolutos. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la forma en cómo ustedes deben de hacer los arreglos, ¿sí? Si se recuerdan, ahí está, lo vamos a ampliar. Porque esta es la forma en cómo ustedes, así, miren cómo está acá hecho, es que le tienen que decir a ustedes a Infostat que debe de tomar los valores para que él entienda que es un arreglo bifactorial en parcelas divididas, ¿sí? Bajo el diseño, en este caso, de bloques al azar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí donde dice parcela, le doy el slash invertido. ¿Sí? Como les digo, no hay que dejar ningún espacio ahí, si no, no lo va a reconocer. En la computadora es Control Alt y el signo de interrogación. Ahí lo tengo. No sé en su computadora dónde está. Entonces le pongo parcela, pero igual a como está escrito ahí. Si no, no me lo va a confundir. Por bloque. ¿Sí? Parcela por bloque. Luego viene bloque. Luego le tengo que colocar parcela por bloque, que es lo mismo que tengo escrito acá. Miren, lo puedo copiar. Le doy copiar y luego le doy pegar acá. Y ahí lo tengo, parcela por bloque. Luego densidad y luego tengo mi interacción, que es parcela por densidad. Puedo pegar, pero quitarle bloque y ponerle densidad. Densidad es con minúscula, miren. Si ustedes lo ponen con mayúscula y tiene minúscula en los encabezados, no se los va a reconocer. ¿Sí? La forma, digamos, general o que debe de ver es que parcela es la parcela grande y en este caso densidad es la parcela pequeña. El bloque, porque lo estamos haciendo en bloques al azar. Si fuera completamente al azar, ya les voy a explicar, como les estaba diciendo, en dónde lo pueden visualizar, para que revisen cómo es que se haría en bloques al azar. En completamente al azar, perdón. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Inge, todo bien. Muy bien. Entonces aquí ya guardé residuos predichos, residuos absolutos y le doy a aceptar.
Muy bien, si se pueden dar cuenta, aquí ya tengo la respuesta que tengo acá, ¿vean? Es exactamente lo mismo, pero ojo, yo no puedo empezar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esto es un arreglo bifactorial en parcelas divididas por este error? Miren, este error extra que tengo acá. Entonces, en un arreglo bifactorial en parcelas divididas yo tengo dos errores. Y ahí me doy cuenta que ese es un tipo de arreglo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguien se recuerda? La La verificación de comprobación los de los supuestos. supuestos. Exactamente, la comprobación de los supuestos. Entonces, ¿cómo hago yo esa comprobación? Pues es sencillo. ¿Qué supuesto es el primero que tengo que revisar? Bueno, Normalidad. La cualquiera puede ser, normalidad. pero nos vamos con la normalidad. Cualquiera puede ser primero, ¿verdad? Pero si queremos hacer el tema de la normalidad, vamos a hacer primero la prueba gráfica. Nos vamos al qqplot. En qqplot, pues ¿a qué le hacemos el qqplot? A los residuos, en este caso sería al rendimiento. Exactamente, a los residuos de rendimiento le voy a aceptar y le voy a aceptar. Vean, pues pareciera que sí, ¿verdad? Que sí hay normalidad, pero hagamos el ejemplo. Hagamos la prueba formal, perdón. Alguien me preguntó, por ejemplo, si acá le podían colocar título. Claro, si ustedes gustan, lo pueden modificar, le pueden colocar el título. ¿Sí? Y le pueden dar prueba de normalidad. ¿Sí? Se puede hacer, no hay problema con esa parte. De hecho, ya aquí los ejes ya los tiene. Entonces, hagamos ahora la prueba formal. Y la prueba formal es la de Shapiro-Wilks modificado. Siempre se lo hacemos a los residuos de rendimiento y le damos a aceptar. Ahora díganme ustedes. Cuando no me dicen con qué nivel de significancia va a trabajar, asumo que es el nivel de significancia del 0.05, ¿verdad? Entonces, o el 5%. Díganme ustedes. ¿Hay significancia, no hay significancia? ¿Qué concluirían? Eso ya lo tienen que saber. Hay significancia, entonces no hay normalidad. Ok, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que, No hay normalidad. compañero, no hay normalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceden? Transformamos datos. ¿Sí? Entonces, vamos acá, rendimiento. Voy a transformar datos al rendimiento. Le voy a aceptar, raíz cuadrada. Y ya tengo la raíz del rendimiento. Veamos ahora. Entonces, y hacemos la prueba formal. Bueno, de hecho se vuelven a hacer todas las pruebas, ¿verdad? Tenemos el qqplot. En este caso ya se le hace al residuo. Bueno, pero para eso, ojo, tengo que guardar, ¿verdad? Tengo que hacer la estadística, el análisis de la varianza. El análisis de la varianza se lo debo de hacer a la raíz del rendimiento. Perdón, luego tengo acá nuevamente los tres que tengo que hacer acá. Lo voy a aceptar. Miren, esto va a sonar aburrido para algunos, pero hay que hacerlo. Hay que volver a agregar los valores. Entonces, tendríamos como parcela. Cuando ya se va dando práctica, no hay problema. Por bloque. Luego tenemos bloque, luego tenemos parcela por bloque nuevamente. Lo que yo he hecho para evitar esto es que los copio en un Word para luego volver solo a copiar densidad y luego parcela por densidad.
Y ahí serían los valores. Entonces lo que hago es que guardo desde el principio, por si me toca hacer todo esto, ¿verdad? Copiar, abro un Word. Y en el Word ya tengo guardado eso. Esto yo lo puedo volver a copiar cuando estamos haciendo un arreglo bifactorial, pero cuando es un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas, por ejemplo, eso ya se vuelve más complicado. Perdón, no sé de qué se me hizo el Word acá. Tendré que buscar acá el Word. Interesante. Lo voy a copiar en Word como les estaba diciendo para poder tenerlo aquí a la mano para cuando se necesite. Ok, entonces acá le damos, guardamos residuos, guardamos predichos y residuos absolutos y le doy a aceptar. Ahí si se pueden dar cuenta no cambian mucho los resultados, ¿verdad? Que teníamos originalmente. Pero sí hay una variación. Entonces ahora nos vamos a hacer gráfico nuevamente, el QQplot. Tenemos acá que eso ya se lo hacemos al residuo de la raíz del rendimiento. Le damos a aceptar. Y ahí vemos que ya tratan de alinearse un poco más, ¿verdad? Veamos qué pasa con el estadístico. La inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wilks. Esa ya se le hace al residuo de la raíz del rendimiento. Le damos a aceptar. Sigue manteniéndose, miren, no cambia. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente regla que podemos aplicar? Si la Bajar el transformación, nivel de significancia. ¿cómo? Se baja el nivel de significancia, ¿verdad? Y al bajar el nivel de significancia se cumple. Pregunto. Sí se cumple. Sí, Sí se sí. cumple. Ok. Sí se cumple. Entonces, al cumplir esa parte, pues decimos que ya tiene normalidad. Nos vamos, como ya tenemos datos transformados, entonces vamos a continuar con los datos transformados y vamos a hacer la prueba de... ¿Cuál es la siguiente prueba que se hace? La de homogeneidad de varianza. Muy bien, homocedasticidad, ¿verdad? Tenemos la homogeneidad de varianza, entonces puedo hacer un gráfico, tendría que ser un gráfico de dispersión. Y en mi diagrama de dispersión voy a utilizar los residuos de la raíz del rendimiento y voy a utilizar los predichos de la raíz del rendimiento. Se pueden dar cuenta, no se ve que siga algún patrón, ¿verdad? Pero aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo hago la prueba entonces? Sería, voy a hacer un análisis de varianza a una variable de clasificación a la raíz del rendimiento, a los residuos absolutos de la raíz del rendimiento, ¿verdad? Entonces aquí puedo elegir, si lo hago con parcela, generalmente es con parcela grande, por ser la primera que se aleatoriza a una sola variable de clasificación y le doy a aceptar. Aquí no guardo nada, ¿verdad? Entonces ahí, la forma de saber que esto es un análisis de varianza, que es la prueba de Levin, es que miren, los coeficientes de variación siempre son bien altos. ¿Por qué? Porque la variable de respuesta que se utiliza son los residuos absolutos. Entonces díganme ustedes, ¿qué concluirían? Como el p-valor es mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay homogeneidad de las varianzas. Exactamente. Entonces ya tenemos la homogeneidad de varianza. Si es homogénea, ¿y cómo garantizamos la independencia? Con un buen proceso de aleatorización. Perfecto, entonces ya cumplimos. Luego de que ya cumplimos con los supuestos, entonces venimos y ya nos vamos a analizar el ANDEVA que teníamos acá, vean,
que este ya es con los datos transformados. Entonces, aquí díganme ustedes, ¿qué es lo primero que yo tengo que ver? La interacción. Exactamente, la interacción. ¿Y qué concluyen ahí con la interacción? ¿Hay significancia o no hay significancia al 5%? No hay significancia. No hay significancia, y si no hay significancia, ¿qué sigue? Exprésense más, porque si solo ponen así no hay significancia, eso yo ya lo sé. Dije, pero ahí sería el valor de parcela por densidad, ¿verdad? Exactamente, es parcela por densidad, ahí es donde se ve la interacción. Pero como les decía, a mí me interesa ver, bueno, primero recordemos las hipótesis de estas son iguales que las hipótesis que vimos anteriormente, que esta de esta parte, veamos. Estas hipótesis, ¿ven? Tenemos todos los niveles del factor A son iguales, todos los niveles del factor B son iguales, no existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B, obviamente contextualizados, como los he dicho siempre. ¿Sí? Al menos un nivel del factor A es diferente, al menos un nivel del factor B es diferente. Y hay interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Entonces, mi pregunta es, ¿qué concluirían ustedes con la interacción? ¿Hay o no hay interacción? Si hay interacción. Ok, si hay interacción. Entonces, ahora, ¿qué tienen que recomendar si hay interacción? Pero primero tendríamos que hacer, digamos, tendríamos que ver si hay significancia o no para cada uno de los factores. No, no es Y necesario. ¿Se recuerdan de la tabla? Si no, no tiene sentido esa tabla. sí, hacer una prueba múltiple de medias a la combinación, a la A la interacción. interacción, exactamente. O sea, miren, de nada, ¿para qué les va a servir a usted revisar lo demás? Lo demás se revisa si es que no hubiera interacción. Pero cuando ustedes ven la interacción, pues obviamente el análisis va a ir en función de esa interacción. Entonces, ¿a qué ustedes le van a recomendar la prueba múltiple de medias? A la interacción. A la interacción, ¿sí? Ok, entonces acá lo que hago es que control R me regresa a lo que hice anteriormente. Aquí tengo que volver, tengo análisis, entonces sería, vuelvo, aquí es donde se van a dar cuenta que sirve copiarlo como lo copié. Había hecho a la raíz del rendimiento. Acá tenemos parcela, tenemos rendimiento, tenemos bloque. Le doy a aceptar. Ya acá lo que voy a hacer es, perdón, yo creo que puse rendimiento en donde no era, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, no era, eso no es variable de clasificación. Recordemos que es densidad, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí alguien va a decir, bueno, pero no lo colocó igual, no importa, uno lo puede ordenar, no importa cómo lo coloque ahí. Le voy a aceptar y en esta parte de acá lo que hago es que borro esto, me voy al Word que tengo guardado, lo copio y lo pego. Aquí ya no guardo más, ¿por qué? Porque yo ya sé ahora en las comparaciones, ¿a qué se le hace la prueba múltiple de medias? A parcela por densidad. Exactamente, a la parcela por densidad. Voy a hacer un DGC y luego, ¿cómo me interesa ordenar si es rendimiento? ¿Cómo ordenaría la variable respuesta? De mayor a menor. De mayor a menor sería descendente. Ajá, descendente. El nivel de significancia que tengo es de 0.05 y le voy a aceptar. Y ahí me dicen ustedes, ¿cuál recomendaría? Pregunto.
¿Y qué sería las combinaciones que estén en la parcela al voleo con la densidad de 35? Exactamente. La parcela al voleo con la densidad 35 es la que tiene mejor media, ¿verdad? Por lo tanto, es la que estadísticamente es diferente a las demás. Por lo tanto, esa sería la recomendación que van a hacer como conclusión. ¿Alguna duda? ¿Qué sería esta última parte que estábamos viendo de los ejercicios, de los acá? ¿Sí? Solo que si se dan cuenta, ven ahí con Tukey. ¿Sí? Solo que si se hace con Tukey, aunque acá se le hizo directamente a los valores no transformados, según este ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Pero con Tukey difiere, por eso era que les decía que lo mejor es utilizar una prueba de IGC, para que no tengamos tantas combinaciones de letras, ¿verdad? Y que ya Sí. para hacer todos los análisis, por ejemplo, esta prueba de medias, ya sería a base de las transformaciones, ¿verdad? Exactamente, la prueba múltiple de media se hace con la transformación. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. El examen está programado para las 10:30, de 10:30 a 12, ¿se recuerdan? Tienen hasta las 12:05 para enviarlo, a más tardar. Si no, pues puede que se les vaya a anular el examen y no les envíen nada. Entonces ya está programado para esa hora. Ahí están las instrucciones claras, ¿verdad? Espero estén preparados. Si no, pueden tomar esos minutos que hacen falta para poder prepararse. Esta diapositiva yo la subo en esta semana para que ustedes la tengan ya disponibles, que esto viene en el examen final, ¿verdad? Si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Muy bien, voy a... Yo tenía una duda. ¿Sí? En el examen es necesario poner las hipótesis de las interacciones Si de estás bloques. hablando de examen, voy a detener la grabación porque las dudas que estaba preguntando yo eran de la clase. Ah, ingeniero, yo tengo una duda de la clase. Ok, dime. Acaba de mencionar que la prueba múltiple de medias en este caso se hace con las transformaciones o siempre se tiene que hacer con las transformaciones. No, se hace con las transformaciones. Todo lo que trabajes, lo haces con las transformaciones. O sea, si al final, Ah, si vos transformaste, todo lo haces con la transformación. No sé si está respondo bien. tú. Ujú. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, y para las evidencias, digamos, en un caso nos tocó transformar datos, tenemos que colocar todo lo que hicimos, o sea, si transformamos, no transformamos. ¿Me estás preguntando de ahorita de la clase? Es del examen. Yo les dije que si era el examen lo podemos hablar después. Yo ahorita tengo que terminar la clase. O sea, las dudas son de la clase para terminar la grabación. ¿Alguien tiene dudas de la clase? ¿No? Ok, voy a detener la grabación entonces.